Boas tardes. Estamos todos esgotados, a propia Gemma tamén mo decía hai un momento, pero, bueno, resistiremos outro pouco, non é? Teño o prazer de presentar, xa onte o fixen, a Gemma Ayuc, que onte definina como unha entusiasta, que claro que o é, pero tamén é moitas outras cousas. E a min o que me prace especialmente é ese papel de investigadora dende a universidade, pero que non deixa de ser unha profe como nós todos, quero decir, que non fala dende as alturas e si nos ofrece datos de investigacións propias ou dirixidas por ela ou compartidas con outros sobre temas ben interesantes que ademais comparte xenerosamente no seu blog, onde falábanos de eso, de dúas investigacións que nos podíamos descargar. Non deixedes de visitar ese blog, vale? E sobre o que hoxe nos vai contar, simplemente dicirvos que este título, Ler en el centro escolar, el plan de lectura que fixo xunto con Felipe Zayas, di cousas deste estilo, vou ser moi breve. Son creadores de audiovisuales, porque crean los tráileres de libros en los que se presentan las novedades editoriales o hacen montajes sobre los universos de ficción de sus títulos preferidos. Son foristas y tejen conversaciones que acompañan durante años la creación de un libro. Debaten sobre el mejor narrador o el estilo más adecuado para un tema o un argumento. Son dinamizadores culturales cuando participan en campañas de promoción de un libro o gestores culturales cuando las inventan y las ponen en marcha. Algunos dicen que son la aristocracia, que son una minoría, que viven en una burbuja. Aún así, cada vez tienen más importancia, cada vez son más jóvenes, más innovadores y complejos. 2015. Non sei se cambiarían moito as tornas. Grazas. Bueno, muchísimas gracias. Espero que estén menos cansados que yo, porque yo estoy agotada. Y cuando estoy cansada, los límites estos que me pongo para hablar en público, sobre todo cuando me están grabando, desaparecen. Entonces me he puesto ahí un letrero que pone, te están grabando, no seas boca chancla. Y espero no dormirles. Sobre todo porque lo que voy a presentar no está acabado. A mí me hubiera gustado que esto que estamos haciendo fuera un taller pequeño con 20 o 30 personas donde pudiéramos hablar, porque lo que me gustaría es recibir feedback. De todas formas, si nos vuelven a dar el proyecto de investigación, espero que podamos colaborar con Bibliotecas Escolares de Galicia y podamos trabajar para mejorar la comunicación de los blogs y de las páginas web, de los sitios web, de las bibliotecas escolares o de los centros. ¿Por qué he escogido esta primera diapositiva? Un inciso. Tengo 1 hora y 15 minutos. Como tengo la aplicación del tiempo, haré los 60 minutos y sí que me gustaría dejar 15 minutos para preguntas o para que ustedes, yo sé que muchas bibliotecas escolares tienen blogs, tienen sitios web, han aparecido en las exposiciones que han realizado y me encantaría escuchar la experiencia, las partes positivas, las partes negativas, etcétera, y poder hacer como una apuesta en común, ¿de acuerdo? Entonces, decía que ¿por qué he empezado con esto? He empezado con esto porque lo que les voy a presentar es un proyecto de investigación que finalizamos en diciembre del Ministerio de Economía. Son los proyectos de investigación que se llaman Retos para la Sociedad. No era normal hace 3 años que en filología y en filología catalana y filología española alguien se presentara a Retos para la Sociedad, pero como ella ha dicho, empecé en un instituto y tenía claro que la universidad tiene que trabajar con los centros escolares, codo con codo o con la sociedad, porque es nuestra obligación escuchar. Hablábamos en la mesa sobre la necesaria colaboración entre administración, bibliotecas y universidad. Y me comentaban, pero no nos gusta porque la universidad viene a decir qué es lo que tenemos que hacer. Digo, no, las investigaciones como nosotros hacemos, lo que venimos es a preguntar
qué necesitáis, qué datos necesitáis. Nosotros damos un mapa y a partir de ese mapa cada uno que haga lo que crea conveniente en su contexto, en sus necesidades y en su población. En realidad nosotros no hicimos las páginas web y los blogs, no los analizamos no empezamos a analizarlos con las bibliotecas escolares. Nosotros empezamos con editoriales. Teníamos, como han visto en la página anterior, todos estos colaboradores, estos partners. Cada uno de ellos nos ayudó de manera magnífica, como luego comentaré, y sobre todo en las editoriales. ¿Por qué? Paralelamente a este proyecto tuvimos otro proyecto que ya presenté ayer, una parte de él, y que pueden descargar el libro, en el que era un proyecto de la Fundación Telefónica. Para las personas que no estaban ayer, lo explico un poco. Allí se planteaban cómo leemos en la sociedad digital. Como está de moda y los adolescentes son un activo, querían que trabajáramos booktubers. Yo los llevo siguiendo desde que tenían 13 años, ahora ya somos amigos y trabajamos juntos, llevamos ya casi toda la vida de ellos juntos, primero virtualmente y luego presencialmente cuando ellos hacían blogs, y luego pasamos a analizar los canales de YouTube. Pero aquí lo que más me interesa son los blogs de los profesores. En el capítulo que anunciamos como El Quijote o Tirant lo Blanc entre blogs y Google Maps. Como dije ayer, y repito para las personas que no estuvieron ayer, ¿cuál fue el criterio de selección del corpus de análisis? Nosotros lo que queríamos analizar eran esas prácticas colaborativas que se hacían en Internet con literatura clásica. ¿Por qué? Primero, porque estábamos hartos de oír hablar que la escuela deja de hacer lectores. Estábamos hartos de estupideces, estábamos hartos de opiniones, como por ejemplo que la mayoría de los profesores daban el Quijote, se lo llevaban a casa y claro, así mataban el amor por la lectura de cualquiera. A partir de ahí dijimos, vamos a mostrar lo que ya conocíamos, pero vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que hicimos? El sitio desde el cual se lanzaban estas prácticas eran blogs. Blogs que los profesores iniciaron en el 2006, cuando prácticamente nadie estaba en la nube y los docentes estaban ahí ya. ¿Qué criterio elegimos? Primero, escuela pública. Primero, obviamente por nuestras posturas ideológicas, pero aparte de ellas, porque pensábamos que la escuela pública es capaz de hacer maravillas. No necesitamos pijos para trabajar y hacer maravillas. Lo podemos hacer con todo tipo de la sociedad. Ya estoy... Tú me pegas. Es el cansancio. Bueno, como decía, sabíamos que se podía hacer con cualquier persona. De hecho, por ejemplo, Toni Solano trabaja en Castellón, en un colegio, en un instituto, con unos problemas enormes y hacen maravillas, pero maravillas, con la Divina Comedia, con las obras de Valle Inclán, pero de alucinar. Es que fue uno de los capítulos que más nos emocionó. Y luego, el otro criterio fue escoger a personas a partir de 50 años, porque estábamos hasta las narices de escuchar que, pues, y más a mí, con mi ego tecnológico que tengo, que me dijeran que los de 50 no podíamos utilizar ni los de 60 la tecnología. Digo, mira, chaval, lo siento, pero aquí tenemos profesores de 50 y de 60 que a cualquier booktuber le da un repaso por arriba y por abajo, en tecnología, en herramientas, en utilización y en saber. A partir de todo ese corpus, ¿qué es lo que hicimos? Analizar esos blogs, analizar las personas que estaban detrás de esos blogs y analizar las experiencias colaborativas que realizaban. Pueden leerlas y pueden entrar porque hemos puesto enlaces a cada una de ellas. Eso fue una investigación. La otra investigación fue la del proyecto de investigación, donde analizamos páginas web de sitios web, de editoriales. ¿Cuál fue la sorpresa? Porque detrás de un blog de un profesor o detrás de un espacio de un booktuber hay una persona aficionada
no hay un profesional, no hay dinero. Estas personas lo hacen gratis y en el tiempo libre. En las editoriales hay dinero, hay subvenciones. Lo que vimos es que la diferencia entre un blog de un profesor o, ahora explicaré el paréntesis, espacio de un booktuber con un sitio web de una editorial, de una institución o de una biblioteca, no de todas, pero sí de alguna, estoy hablando de biblioteca pública, porque no hemos trabajado todavía en biblioteca escolar. La respuesta era clara. En el caso de los primeros, los administrados por adolescentes y profesores eran capaces de crear una comunidad de lectores fiel. ¿Qué significa crear una comunidad de lectores virtual? Significa crear diálogo, pero crear diálogo no solo con tus alumnos, sino con los alumnos del pasado. Analizamos, por ejemplo, los comentarios que dejaban las personas, alumnos antiguos, y decías, ostras, esta actividad hace 3 años que la hacía, la Divina Comedia, me encanta, todavía la releo. Y era una persona de una clase de nivel normal. ¿Qué pasaba con las editoriales? Que mayoritariamente, no todos, eran escaparates virtuales, que se comunicaban analógicamente con el lector. Ahora explicaremos qué significa esto. Esto nos llevó a pensar que ¿qué sentido tiene gastarte un porrón de dinero para tener un sitio web en Internet que solo sirve para enseñar lo que haces? En Valencia, la Dirección General, y aquí está una representante, nos invitó a mostrar los resultados de nuestra investigación a la comunidad educativa. Eso nos hizo ponernos las pilas y empezar a pensar, ¿cómo podría ser esto un sitio web? ¿Cómo debería ser un sitio web? ¿Cómo podría ser un sitio web o un blog en una biblioteca escolar o en una escuela? Y en el Power que tienen, en el PDF que se pueden bajar, tienen el enlace al blog donde se explica todo. Les voy a dar los titulares, que como vivimos en época de Twitter, empezamos por los titulares y luego la explicación. Lo que sí que vimos es que muchas escuelas ya tienen sitios web, muchas bibliotecas también lo tienen. Pero la pregunta que nos hacíamos es si con esos sitios web han podido crear una comunidad de lectores fieles y sobre todo prosumidores, es decir, autores de contenidos, porque los blogs de estos profesores sí habían sido capaces de crear una interacción que provocaba que el lector volviera a escribir un texto, hacer un vídeo, etc. ¿Es eso o son un escaparate de las actividades que realiza la escuela o la biblioteca escolar, que sirve para clasificarlas, para archivarlas, para darlas a conocer sin crear esa interacción? Aquí no estoy hablando de malo ni bueno. Yo soy analista de datos y nada es bueno ni nada es malo. Los datos están ahí y las posibilidades podemos elegir una cosa u otra. La otra conclusión que presentamos es que pensar de manera analógica, lo que he comentado antes, es pensar que un sitio web o un blog es principalmente texto escrito y texto lineal. De hecho, una de las cuestiones que estamos investigando es cómo escribir en Internet. Para hacer nosotros lo mismo, porque lo mejor para saber si algo funciona es hacerlo tú mismo y enfrentarte al grado de dificultad que eso significa. En el Departamento de Filología Catalana, en el cual yo trabajo, hemos pedido un proyecto de innovación docente en el cual cada profesor, los 7 profesores que estamos de asignaturas diferentes, escribimos un post, escribimos a través de una categoría en el blog sobre aquellas prácticas que realizamos en el aula y el resultado de los estudiantes para que lo vean. Eso también nos enfrenta a cómo escribir estos posts.
porque escribir en pantalla no es escribir en papel. Eso lo sabemos, es algo que repetimos. La cuestión es cómo escribimos en pantalla. La otra cuestión muy importante, ayer hablaba también del ego. El ego es un ser maligno que te ataca. Ayer hablaba del ego cuando hablaba de que cuando elegimos libros y materiales, lo primero que tenemos que esconder es el ego. Cuando escribimos un blog o cuando escribimos en los medios sociales o cuando escribimos en un sitio web, lo primero que tenemos que guardar es nuestro ego. No escribimos nosotros, el contenido no somos nosotros. El contenido es la biblioteca, es la lectura, pero no es el administrador del sitio web. Es importante destacar las voces de los alumnos, de las familias. ¿Qué papel es el nuestro? Ayer, cuando una biblioteca escolar presentaba su blog, la primera pregunta que luego podemos comentar era qué tiempo requiere llevar ese blog, quién lo lleva, quién lo administra, etcétera. Yo voy a hablar ahora del papel, de eso podemos hablar luego. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es ser guía, ser una voz dirigida a iguales, los estudiantes son iguales en este sentido, y nosotros somos aquellos que pueden ayudar a reflexionar y también a evaluar los resultados, porque lo más importante, siempre hablamos de la evaluación y la evaluación es imprescindible para saber si lo que hacemos funciona o no funciona. Básicamente, lo que voy a presentar es lo que pensamos que sería importante realizar para conseguir lo que aparece en el cuadro final. Hay que convertir el sitio web en un espacio de comunicación con el usuario, capaz de obtener retroalimentación para la mejora de las actividades de los administradores. Si lo conseguimos, generamos una comunicación eficaz, ganaremos contenido propio desde los centros escolares, desde la biblioteca, adecuado a nuestras necesidades, creado por nuestros docentes y mediadores de lectura. ¿Por qué he leído esta cita del Power? Cosa que no se tiene que hacer nunca, leer el Power, según los libros. Porque es fundamental. En el 2006 empezaron los docentes a hacer contenidos. En el 2015 y 2016, cuando les hicimos las encuestas, algunos de ellos habían dejado de escribir blogs y nos quedamos. ¿Por qué? Una de las razones era que estaban cansados, que a veces no recibían retroalimentación, pero una de las razones también que más repetían era el plagio, porque otras personas utilizaban su contenido para hacer caja y eso obviamente da rabia. Y al final decidieron cerrarlos. Nosotros presentábamos una propuesta para que en la medida de lo posible eso no ocurra. Pero hablando con ellos, porque una de las partes de la investigación fue un focus group, como una conversación en Google Docs que se queda y es más fácil de analizar, era la siguiente reflexión. Habéis leído en Twitter, ayer salió un tuit que comentamos, las bibliotecas escolares están vacías, dice un estudio. Claro, tú entras en el estudio y ves que ese estudio, pues, no es un estudio. Luego ves un estudio que dice que los chicos en la pantalla son la repera, son capaces de hacer maravillas, pero luego te vas al estudio y ese estudio lo realiza Microsoft o Samsung. Luego te vas a otro estudio, en resumidas cuentas, contenidos hay y muchos. La cuestión es quién hace esos contenidos y con qué finalidad. En el caso de la educación los hacen las empresas y con la finalidad de sacarnos los dineros, básicamente, a nosotros o la administración. ¿Por qué una empresa tiene que hablar por nosotros? Cuando nosotros tenemos unas voces tan potentes como las que estáis demostrando y estáis mostrando en este foro. ¿Por qué le tenemos que decir a otros que digan qué es lo que hacemos o lo que no hacemos?
cuando nosotros sabemos perfectamente que tenemos unas bibliotecas, al menos en Galicia, maravillosas, fantásticas, que estáis haciendo actividades fuertes, que tenéis un jardín como habéis mostrado ahora y que no veis un jardín, veis un sitio de lectura especial para una comunicación fantástica entre los lectores. ¿Por qué todo eso no lo comunicamos? Yo no sé si veis series de televisión o si veis Homeland. Si habéis visto Homeland, yo os recomiendo que la veáis, sobre todo la 7ª temporada, y entenderemos las fake news, lo que significa, y qué significa hacer contenidos para manipularnos y para votar por el Brexit, para votar a Trump, o etcétera. Porque todo eso tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Lo que hacemos en la biblioteca tiene que ver con nuestra vida diaria. Podéis ver en Netflix el documental relatado sobre el Brexit, os lo recomiendo. En ese documental se dice que se van a crear, es real, lo que allí aparece es real, y se ve cómo el director de campaña a favor del Brexit lo que hace es contratar a una persona que crea contenidos para los 2 millones de personas del Reino Unido que no votan nunca. Y crean contenidos para hacerlos votar de una determinada manera. Hay un momento de la película que tuiteé en el cual quien dirigía la campaña se acercaba y dice: la prensa escrita no habla de nosotros. Dice: claro, no lo necesitamos y es mejor que no hablen. Entonces, dice, nosotros nos dirigimos a gente que no lee, que simplemente ve las redes sociales. Lo digo por aquello de, no, si leer las redes sociales también es leer. No, leer las redes sociales es leer las redes sociales, que a veces cuando una cosa es blanca y en botella es leche, y ya está. ¿Por qué digo todo esto? Porque es fundamental que nosotros creemos los contenidos para que nuestra voz se escuche. Y la única forma de crear contenidos no es solo a través de las redes sociales, que es importante, pero las redes sociales están para difundir los contenidos. Los contenidos tienen que estar en blogs o sitios web o espacios donde se archiven, donde se clasifiquen, donde se recuperen, donde haya una memoria de todo aquello que hagamos, donde cuando venga un padre y nos diga, ¿usted qué hace?, le digo, mire lo que nosotros hacemos. Aquí está todo. Ahí tiene los resultados del aprendizaje, los resultados de mi trabajo y del trabajo de toda el aula. Un blog donde podamos reflexionar y dirigirnos a todos. Dicho esto, nosotros hicimos esta ficha, esta plantilla de análisis que la tienen en el PDF que podrán bajarse, y era una plantilla de análisis dirigida, como digo, para las editoriales. ¿Cómo la elaboramos? La elaboramos siguiendo el proceso de investigación habitual en las ciencias sociales, porque aunque somos de filología, usamos técnicas de las ciencias sociales y de filología. Revisas la investigación que hay sobre el tema, miras investigaciones similares, adaptas las evaluaciones que se han realizado, luego lo que haces es generar una primera tabla. Esta tabla la trabajas con diferentes editoriales, ajustas los resultados y si no recuerdo mal, la trabajamos con 12 editoriales. 12 sitios web de editoriales de como unas 5 editoriales catalanas, 4 en castellano, una inglesa y una francesa para tener la contraposición y ver si era diferente. ¿Por qué es importante? Porque para empezar a trabajar pensamos que es fundamental tener claro estas cuestiones, los parámetros e indicadores, y además nos evalúan el trabajo que realizamos. ¿Por qué parámetros e indicadores? Porque es una manera de asegurarnos que el esfuerzo que hacemos es eficaz, conseguimos una comunicación eficaz. A partir de ahí nos tenemos que hacer diferentes preguntas, porque para mí cuando hablo con personas y quieren hacerse un blog, inmediatamente se ponen a hacer el blog. Y muchas veces les digo, para. La fase más bonita, la fase más fantástica de construir un sitio es pensarlo.
porque pensarlo en un centro como una escuela o una biblioteca escolar significa pensar conjuntamente, significa ponernos de acuerdo sobre qué tenemos, dónde trabajamos, dónde vivimos, a qué sitio o a qué lugar le dedicamos la mayor parte de nuestras horas y de nuestra vida. A partir de ahí vamos a hacer un sitio que refleje eso que hacemos. Y ese sitio web tenemos que decidir con quién nos queremos comunicar. No necesariamente ha de ser un sitio abierto. Por ejemplo, recuerdo hace años en Bogotá una monja que estaba hablando sobre la necesidad de utilizar Twitter en una escuela y una monja levantó me dice, es que a mí me da vergüenza y tengo miedo. Digo, pues hazte un perfil falso. Yo tengo un perfil falso en Facebook que utilizo para cotillear a todo el mundo. Ya lo digo porque como hace 5 años y todavía no lo han descubierto. De hecho, lo abrí una vez que un profesor dijo que quien utilizaba mal las redes sociales eran los chicos y no los profesores. Y entonces me abrí el perfil falso y empecé a pedir amistad a todo el mundo y todo el mundo me dio amistad. Es decir, podemos hacer una intranet, podemos hacer un sitio web, un grupo de Facebook, etcétera. Podemos empezar a probar con sitios que sean cerrados, porque eso nos da seguridad. Nos va a dar seguridad a nosotros, nos va a permitir errar, porque a veces tenemos miedo de errar. Todos erramos. Yo muchas veces he publicado un texto y he hecho una falta de ortografía y cuando lo he visto me quería morir, pero morir, porque no hay nada peor que una falta de ortografía, aunque es una estupidez, porque es una... Bueno, no pasa nada, errar nos hace humanos. ¿Con quién nos vamos a comunicar? Con nuestra comunidad educativa exclusivamente, con la escuela, entonces vamos a hacer un sitio cerrado con unas entradas, con una contraseña, pero también es muy interesante que en esa comunidad estén los antiguos alumnos, porque los antiguos alumnos nos van a dar un feedback muy interesante y una manera de ver lo que se hacía con lo de ahora, y puede continuar siendo cerrado. También nos podemos atrever a abrirlo a la comunidad educativa mundial, a todos aquellos que nos quieran leer, y también podemos escribir algún post a la sociedad para mostrar qué es lo que hacemos, porque una de las cuestiones fundamentales, un inciso más, cuando salió el estudio de Telefónica, claro, entre que era Telefónica y los booktubers, la prensa y la radio se volvieron locos, y me llaman de Hora 25, de una de estas. Es que queremos hablar de los booktubers, del estudio que has hecho de los booktubers. Y digo, ¿para qué quieres hablar de los booktubers si todo el mundo habla de los booktubers? Y los datos esos que tienes ahí los estamos presentando desde el 2011 hasta el 2000. ¿Por qué no hablamos de los profesores? ¿De quién? ¿De los profesores? Ah, pero los profesores hacen esa cosa. Digo, los profesores están desde el 2006. Antes que la cadena SER estuviera en Internet, estaban los profesores en Internet. Entonces, ¿por qué es importante comunicar esto a la sociedad? Para decirle a la prensa, nosotros innovamos y nosotros estamos ahí. ¿Cuál es la finalidad de ese blog o de ese sitio web? Yo siempre pienso que es importante plantearnos metas y objetivos muy concretos, muy cortos y muy sencillos. ¿Por qué? Porque de esa manera los vamos a cumplir. Y cuando los cumplimos todos estamos satisfechos y contentos. Empecemos por un aparador virtual. ¿Qué significa un aparador virtual? Pues significa simplemente que vamos a colgar actividades sin interacción, porque eso nos va a ayudar a ver qué ocurre, cómo lo llevamos, quién lo lee, comunicar, utilizarlo, por ejemplo, con los grupos de WhatsApp o lo que sea para enviar una información que se quede ahí clasificada. Nos va a servir como una memoria de actividades, que es fundamental. Tenemos que hacer una memoria a lo largo del año. El blog o el sitio web puede ser esa memoria de actividades. Y es el mismo trabajo que hacemos para el inspector de la memoria de actividades, lo hacemos en el blog y lo pasamos. Podemos mostrar esas actividades, podemos ir un poco más allá si ya tenemos ese mostrador y ya hemos empezado y crear un espacio de comunicación virtual en el que el lector se transforma en prosumidor.
Podemos mostrar las actividades que realizamos. ¿Para qué? Para que otras escuelas lo hagan, para que en otros sitios las adapten y que les digamos, dame feedback. Obviamente me citas, lo primero, y después de citarme, dame feedback. Dime qué mejoras has hecho, cómo te ha ido a ti, porque yo luego podré partir de lo que tú has hecho y voy a hacerlo de otra manera y adaptarlo. Y de esta manera es como creamos esa comunidad virtual. Podéis entrar a ver Quijote Nuis, que es una práctica de estas que se realizaron, la famosa Callejeros Literarios, que se lanzó desde estos blogs que analizamos y donde aparecen este tipo de prácticas. Y sobre todo, y lo más importante, en el caso de las editoriales, nosotros les decíamos que era fundamental que un sitio web se utilizara para generar y construir un diálogo, para conocer las expectativas de tus compradores. Eso es lo que hace Amazon. Si lo que tenemos que hacer es analizar al enemigo y para adaptar lo que hace el enemigo y favorecernos nosotros. Para mí, Amazon es el enemigo. A partir de ahí, si Amazon crea ese feedback, las editoriales lo pueden hacer y nosotros también lo podemos hacer a partir de ahí, a partir de los comentarios que se dejan o a partir de comentarios privados, etc. Vamos a hacer algún repaso rápido de algunas cuestiones que hemos visto en sitios web y que vemos algunos problemas. La referencia del sitio web. Nosotros defendemos que un sitio web o un blog, como veremos después, es un espacio académico. Como espacio virtual académico, es importante referenciarlo. Y si nosotros ponemos esta referencia en el espacio web, facilitamos que nos citen aquellos que cogen material de nuestro sitio. ¿Qué información? Nombre de la biblioteca o el centro, año de la última actualización y nombre de la página y el enlace. He puesto el ejemplo del Observatorio de la Lectura y el Libro, que sería esta referencia la que tendríamos que utilizar. El segundo parámetro habla de presentación general. Es que a veces entramos en un sitio web y ¿cómo se presenta un centro o una biblioteca? Somos de Pipón. ¿Y dónde está Pipón? Claro, es que el mundo, cuando nosotros escribimos, cuando digo que tenemos que dejar el ego, y esta es una cuestión muy importante, es que cuando comunicamos, cuando escribimos, tú desapareces y quien está siempre presente es la persona que tienes allí. Pipón es el pueblo donde tú has nacido y donde has vivido toda tu vida, pero para el lector no es nada, no significa nada. Por lo tanto, o se lo presentas y lo presentas como te dé la gana, lo puedes presentar de una manera romántica. Pipón es un pueblo de Asturias maravilloso, donde tenemos una escuela que tal y cual. Pero es necesaria esta presentación porque el lector, la persona que entra en tu sitio web, tiene que saber con quién habla, con quién se comunica y a quién lee. ¿Qué actividades elegimos? La presentación es doble, del espacio, la biblioteca o el sitio web, pero también de las actividades. Volvamos un poco 10 minutos antes. He dicho que pensar un sitio web es sobre todo construirlo mentalmente la comunidad escolar. ¿Os imagináis un diálogo para pensar entre todos cómo presentamos con 4 líneas nuestra escuela? ¿Qué es lo que va a caracterizar? Si solo vamos a poner es un pueblo de tantos habitantes o si le vamos a poner una historia detrás. ¿Qué historia, qué hechos vamos a destacar de nuestra historia como comunidad educativa? ¿Va a ser solo un edificio en un sitio geográfico? ¿O va a ser la historia de unas personas que se han educado y que en algunos casos con mucha historia han crecido, han vivido, han llevado a sus hijos y han muerto en ese sitio? Es muy importante crear esa historia entre todos y luego plasmarla en pocas líneas. Pero también tenemos que elegir las actividades. Nosotros nos presentamos como espacio,
Y cuando digo espacio no es físico, sino espacio físico, sentimental, lo que queráis. Pero también a partir de aquello que hacemos. ¿Qué actividades nos identifican como centro? Esto es muy importante porque el de física dirá, tenemos un laboratorio de física de morirte. El de geografía dirá, hacemos unas actividades y nos hemos ido a visitar qué museo, no sé cuántos. Tenemos que pactar y buscar aquellas actividades comunes que nos van a definir y nos van a presentar al mundo en nuestro sitio web. Por tanto, esto es mucho más importante de lo que en un primer momento 3 líneas dicen. Y luego, ¿quién la presenta? Habitualmente los profesores estamos acostumbrados a hacer todo el trabajo. ¿Lo vamos a presentar nosotros? ¿Vamos a elegir alumnos que están ahora en el centro? ¿Vamos a elegir antiguos alumnos para que presenten esta información? ¿Vamos a invitar a la familia? ¿Y qué formato? He dicho antes que no siempre es escrito, podemos hacer un audiovisual, podemos hacer un corto, por ejemplo, en el que vamos a hablar de nuestro centro y de lo que es, y para que cualquier persona lo haga. Imagino que es una obviedad, pero si lo hacéis con vídeo o el texto, yo recomiendo que no haya ningún dato que se ligue a la actualidad. Que no se diga año, que no se diga nada, porque así te dura 5 años. Y hay que hacer, siempre digo, poca inversión, mucho resultado. Si hacemos un vídeo que nos dura 5 o 6 años, no tenemos que repetirlo. Otro parámetro, el contenido general. Básicamente las preguntas que nos podemos hacer son las 3 que tenéis ahí. ¿Qué contenido situamos en la página de entrada? ¿Qué contenido va a las páginas o a las subpáginas? ¿Cómo usamos los recursos multimedia? Yo no lo tengo claro, porque ya he comentado que esto no lo hemos testado. Si venimos de aquí 2 años y trabajamos todo esto con sitios web que ya tenéis y vemos los resultados, incluimos mejoras, luego vemos los resultados, etcétera, ya daría un resultado concreto. Pero intuyo que esto tiene que ver con el plan de lectura de centro. Intuyo que esto tiene que ver con el trabajo en las diferentes materias. Es decir, ¿qué contenidos vamos a comunicar? ¿Solo lo de lectura? ¿Solo porque en la biblioteca escolar hacemos 1000 cosas? ¿Solo actividades, por ejemplo, relacionadas con el alumnado? ¿Vamos a mostrar resultados? No lo sé. Los medios sociales. Ayer también se hablaba de los medios sociales que podemos usar. Si el contenido está fijo y solo queremos que llegue a nuestra comunidad, no es necesario utilizar los medios sociales. Obviamente, si queremos ir más lejos, es conveniente usar medios sociales. Ahora, ¿qué tipo de medio social? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué participación? Me voy a quedar con el primero. Normalmente, los adultos, el Facebook, esto también tiene que ver con noticias falsas. Está diciendo que la gente se va de Facebook, pero es que nosotros no trabajamos con gente, nosotros trabajamos con grupos profesionales. Los docentes continuamos en Facebook, los autores continúan en Facebook y las editoriales continúan en Facebook. Por lo tanto, si nos vamos a dirigir a otros docentes, a padres, etcétera, Facebook es un buen sistema. Twitter. Dicen, los chicos no están en Twitter. Vamos a ver. ¿Y si les hacemos perfiles falsos o perfiles comunes de grupo y utilizamos Twitter como un proyecto de escritura? Tuitear no es fácil. Tuitear es muy difícil porque significa concentración, resumen, elaborar un texto de pocas líneas y con alguna imagen que dé información suficiente y descontextualizada es muy difícil. Es un proyecto de escritura donde trabajamos la abstracción, que es algo que mucha gente no consigue en toda su vida y que tenemos que trabajar. Conseguimos el resumen
y conseguimos la utilización de la palabra exacta, con un tipo de sintaxis clara y sencilla. Y además tenemos que testar si ese tuit es leído por otros lectores o no lo es. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Viendo si se crea un diálogo o no se crea. Por lo tanto, aunque no les guste, porque obviamente en la escuela no hacemos lo que les gusta, sino aquello que hay que hacer, Twitter puede ser un buen medio social como proyecto de escritura y nos puede ayudar y mucho en todas las clases a trabajar el resumen, pues, por ejemplo, el resumen de la clase del día, cuando son más mayores, a través de 4 tweets, y los trabajamos primero entre todos, colectivamente, y luego se distribuyen. Hay muchas formas. Es curioso, esta es una de las investigaciones que hemos realizado dentro del proyecto de investigación, porque estoy hablando de todo eso, y cuando empezamos a trabajar y a buscar sitios web y medios sociales de bibliotecas públicas, no encontrábamos datos. No encontrábamos datos y ya pensábamos que nos volvíamos locos, que ya no sabíamos buscar y que no encontramos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues volver a la casilla de salida. Vamos a empezar y montamos una larga entrevista que testamos, bueno, 3 años, para esto 3 años, ¿eh? Pasamos la entrevista gracias a la ayuda de la Dirección General de la Comunidad Valenciana de Bibliotecas y de Cataluña, y pasamos los datos a 333 bibliotecas públicas. Esto sería interesante pasarlo también a las bibliotecas escolares. Nos dieron datos de muchos tipos. Por ejemplo, nosotros trabajamos sobre todo en los clubs de lectura de las bibliotecas. Nos dieron datos sobre las personas que iban a los clubs de lectura, qué tipo de club de lectura realizaban, si eran temáticos, a qué horas las hacían, cantidad de datos fantásticos. Nos dieron un mapa muy bueno de todo esto. Ahora bien, curiosamente, los datos nos decían que no utilizaban prácticamente los medios sociales. El medio social que utilizaba era WhatsApp, pero WhatsApp cierra la comunidad. ¿Qué significa no utilizar la web social? Significa que una biblioteca pública, no es el caso de la biblioteca escolar, pero traigo el dato por si nos puede hacer reflexionar, que una biblioteca pública que tiene que atraer a su público, si no usa los medios sociales para dar a conocer los clubs de lectura que están trabajando, no atrae público, te quedas con el presencial, te quedas con las personas que están ahí. Cuando luego investigamos las maravillas que hacían en esos clubs de lectura, pues clubs de lectura de ópera, cuando había una ópera en el liceo, se estaban 2 meses antes leyendo el libreto, leyendo materiales sobre la ópera y luego iban a la ópera. En el caso de teatro, pues se leía tal y eran bastantes personas, pero se podría haber llegado a muchísimas más y sobre todo se podría haber completado ese. El WhatsApp en este caso, porque el grupo de WhatsApp sí que puede ser interesante en biblioteca escolar y en este tipo de práctica, pero en biblioteca pública nosotros pensábamos y le poníamos pegas porque lo que hace es cerrar más y no dar a conocer aquello que haces. Cuando una biblioteca pública, una de sus responsabilidades es dar a conocer aquello que hace y compartir el trabajo realizado. Como digo, esto lo dejaba solo para tener el dato ahí y compararlo. Y también para ver que lo estamos haciendo muy bien, porque las bibliotecas escolares y los docentes sí que usamos mucho los medios sociales. El parámetro 5 tiene que ver con usabilidad y está vacío porque eso tiene que ver con los técnicos. Por lo tanto, aquí no lo trabajo. El usuario. A mí me encanta escribir en Internet porque te obliga, como he dicho antes, a adecuar el mensaje al usuario. Porque te obliga a pensar cómo son los textos dirigidos a un destinatario concreto
o que tú te imaginas, al que le pones unas características, o cómo son los textos creados por los usuarios cuando recibes un feedback. Vamos a ver, ¿esto es trabajo extra? PISA dice, evalúa aquellas competencias que tiene que tener, evalúa en el 2010, ahora veremos lo que nos evalúa en el 19, evalúa aquellas competencias que una persona que acaba la enseñanza obligatoria tiene que tener para ser un ciudadano de primera. Entre esas competencias está saber escribir para medios públicos como, por ejemplo, un sitio web, por ejemplo, un medio social, etc. Por lo tanto, esto también es un proyecto de escritura que podemos introducir en las clases de lengua, en este caso. El contenido textual. Esto también tiene que ver con consensuar toda la comunidad educativa qué tipo de contenidos van a estar presentes en ese sitio web. Pero también cómo conectamos esos contenidos. Es muy importante que un sitio web no sea un puzzle de piezas donde no se conectan, porque justamente el sitio web lo que hace es conectarlas. Les he comentado que hemos empezado, no es lo mismo, pero todas, al final las prácticas aprendemos unos de otros. En el blog que hemos empezado en mi departamento, nosotros en la universidad cada uno va a su clase y Dios en la de todos. Desde que empezamos a trabajar este blog de asignaturas de lengua, literatura, de sintaxis, etcétera, teatro, nos obligó a hablar. Y nos obligó a comentar qué es lo que hacíamos cada uno en nuestra clase. Y de pronto, yo que tengo una asignatura que se llama Cultura y Literatura per a infants i joves en catalán, trabajo el teatro. Y el compañero que hacía teatro me obligó a trabajar con él conjuntamente. Él hacía una reseña crítica de un libro de teatro y yo aproveché su reseña crítica adaptándola a un libro del circuito escolar para la mía. Eso obligó a que yo en clase conectara los contenidos de una asignatura de tercero con una de primero. Y eso nos obligó a que nos fuéramos a comer y a hablar sobre cada uno cómo lo hacíamos. Quiero decir que hacer un sitio web no es escribir en Internet. Hacer un sitio web es pensar la comunidad educativa, es pensar la biblioteca escolar, es pensar cómo trabajamos conjuntamente y cómo unimos y cómo eso lo mostramos a los demás. Ahí me refería a cómo conectamos los contenidos y luego a plantearnos cómo redactamos estos textos. Lo de las palabras clave es un tema que me encanta y que ahora conectaré con el blog. Voy a pasar a la otra parte porque seguramente el blog es más sencillo de realizar que un sitio web. Básicamente, para la plantilla esta que tienen, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para empezar a diseñar el sitio, pero luego también nos sirve para ir evaluando cómo funciona y tener en cuenta todo esto. En el caso de los blogs, lo que hicimos fue continuar analizando blogs de profesores. Era curioso porque previamente en el 2010, analizamos los blogs de los adolescentes, de chicos de 13 y 14 años. ¿Cuál era la diferencia entre los blogs de los docentes y lo de los chicos? Que los blogs de los docentes eran una pasada de material. Allí había, yo no sé la de editoriales y de la gente que ha utilizado esos contenidos. Pero era imposible entrar en ellos, porque lo que era el diseño gráfico era un diseño gráfico deficiente en el sentido que no te dejaba navegar. ¿Por qué? Porque como hablamos con ellos, ellos empezaron a trabajar. En aquel momento, en el 2006, no sabían ni que se iban a dirigir a nadie. Era un sitio donde dejar contenidos. Y
14 años después se encuentran ahí con una cantidad de material que aquello prácticamente, porque hemos intentado trabajar con ellos y ayudarles a organizar, pero ha sido muy difícil organizar todo ese material. ¿Qué pasaba con los chicos? Que tenían un diseño, bueno, aquello parecía un blog de moda, maravilloso. Los contenidos también eran buenos, bueno en otro sentido, pero sí que desde un primer momento tenían muy claro que se dirigían a todo tipo de público y por tanto el diseño era muy bueno. Lo decía porque es importante tener esta plantilla para ir luego evaluando aquello que hacemos. Como en el caso del sitio web, es fundamental identificar el blog. Es que, a ver, yo me pongo de los nervios. Cuando entras en un blog y no sabes a quién estás leyendo, digo, pero bueno, lo que te estás perdiendo. Porque estás comunicando cantidad de contenido y no sabemos quién eres. Y no es porque, a veces, no es dejadez, es simplemente que a veces no hemos sabido hacerlo. Es importante, muy importante identificar el blog. De hecho, una de las cuestiones que tendríamos que pedir y que en su momento se pidió es que blogs que ya tienen una determinada trayectoria tengan un ISBN como un libro. ¿Por qué? Porque son documentos, son sitios donde dejamos materiales tan importantes o más como los que podemos encontrar en cualquier libro. Y tener un ISBN de un blog hace que tu blog gane importancia. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo citaríamos e identificaríamos un blog. En la estructura y el contenido, cuando antes hablaba de palabras clave. Hay dos cuestiones que también en los blogs tenían problemas y con las que estamos trabajando mucho y que es fundamental. Tiene que ver con categorías y etiquetas. Eso tiene que ver con pensar, eso tiene que ver con escuela, eso tiene que ver con biblioteca escolar y eso tiene que ver con cualquier asignatura. ¿Qué es una categoría? Una categoría es una palabra que te define e identifica un contenido específico. Puede ser una etiqueta en Twitter, y etiquetar en Twitter es muy difícil. En el caso de los blogs, las categorías son fundamentales. Cuando nosotros hicimos el blog en la facultad, lo primero que nos planteamos es qué tipo de categoría íbamos a utilizar para clasificar los posts. Al final, como en el caso nuestro, el blog era comunicar aquello que se hacía en cada asignatura, cada categoría es el nombre de la asignatura. De manera que es muy fácil recuperar todo lo que se ha escrito sobre esa asignatura con esa categoría. La categoría son las tablas de contenido de un blog. No pueden ser muchas. Encontramos blog a lo mejor con 100 categorías. Categorías opacas. ¿Qué es una categoría opaca? Me encanta la terminología que utilizaba una autora que llamaba categoría egoísta. Categoría egoísta es 2010. ¿Por qué se dice egoísta? Porque solo sabe 2010 el significado que tiene quien lo ha puesto. Los demás 2010 no tienen significado. Categoría es algo biblioteca escolar, en el caso de las etiquetas en Twitter, pero en el caso de un blog de la biblioteca escolar tendríamos que buscar esas categorías. Y ese trabajo sería fundamental hacerlo en el aula, porque es un trabajo que requiere pensar e ir de lo general a lo concreto. Y es un trabajo que requiere mucha fortaleza mental. Las etiquetas, por el contrario, son microdatos relacionados con las categorías, es decir, microdatos que describen detalles específicos del contenido. Y por lo tanto, categoría y etiqueta no pueden coincidir en nuestro blog. Este trabajo en el aula, en cualquier asignatura, es fundamental. Cada tema que trabajamos, darle una categoría y darle unas etiquetas, nos obliga a pensar de una manera concreta, y que es el mundo en el que vivimos en la actualidad.
pero una manera concreta que realizamos nosotros, no hacen otros por nosotros. El discurso comunicativo de un blog. ¿Cómo lo escribimos? ¿Qué claves tenemos para seducir el lector? Cuando hablamos de blog, por eso decía antes lo del ISBN, estamos de acuerdo con esta definición de un estudio de Charpenter que hacía un análisis de diferentes blogs que hablaban sobre lectura y decían que estos blogs eran como una especie de documentos híbridos entre un artículo académico y un seminario profesional. Es decir, un blog o un post es un texto con diferentes formatos en el cual comunicamos contenido docente o de nuestra biblioteca. Eso significa que debe tener temáticas que giren alrededor de la educación, de los temas de la biblioteca escolar, etc. Y eso nos obliga a aprender a escribir en Internet. Si aprendemos a escribir en Internet, aprenderemos a hacer una de las cuestiones que se ha dicho por activa y por pasiva ayer todo el día y hoy todo el día. Aprendemos a leer en Internet, a buscar la información en Internet, porque es de las mayores dificultades. De eso también hablé ayer. Y además, los últimos estudios que se están realizando, el estudio que cité ayer sobre el futuro de la lectura, están diciendo que las dificultades de los llamados nativos digitales para leer en Internet no van a menos, sino que van a más. ¿Qué significa escribir en Internet? Significa que Internet, cuando escribimos en Internet hay capas. Tú cuando escribes en papel va todo seguido. En Internet hay capas. Hay una primera capa que es una lectura, no me gusta la palabra superficial, pero es una lectura rápida, que no puede ser en un post de más de página y media. Pero esa página y media tiene enlaces y tiene hipervínculos que te llevan a otros posts que tú has escrito, que te llevan a otros artículos. Y no tiene que haber muchos, tienes que elegir aquellos que vas a poner, porque eso te va a permitir profundizar en aquellos apartados o contenidos que tú quieres. Por eso hablamos que la escritura en Internet es una escritura de capas. Los párrafos parece ser, en eso estamos trabajando, que no pueden ser de más de 4 o 5 líneas o 3. Es importante utilizar gráficos, utilizar tablas, utilizar la negrita, los colorines no hacen falta, utilizar algún tipo de audiovisual, etcétera. Pero esto es un esfuerzo que cada día vamos aprendiendo a hacer. Y ya vamos acabando. De hecho, hemos acabado. Y quería acabar en este apartado porque ya digo que aquí podríamos trabajar mucho más. A mí me encantaría que pudiéramos trabajar conjuntamente y descubrir la cantidad de cosas que podemos hacer en Internet desde nuestra asignatura, porque a veces no se trata de añadir, sino de transformar. Y muchas de las prácticas que hacemos en clase, transformarlas, o que hacemos en la biblioteca escolar, transformar esas prácticas en prácticas de escritura en un sitio web o prácticas en un blog o prácticas en medios sociales. Muchos de ustedes ya lo hacen, lo hemos comprobado y lo hacen con éxito. Tenemos que tener más éxito todavía, tenemos que llegar a los políticos, tenemos que llegar a la prensa, tenemos que llegar a las familias para enseñar lo que hacemos y sobre todo tenemos que lograr que de educación hablemos nosotros, que de lectura hablemos nosotros y que de biblioteca escolar hablemos nosotros y no dejar a nadie que hable por nosotros. Muchísimas gracias. Estoy agotada. Quedan 10 minutos. Bueno, temos 10 minutos para conversar. Yo también estaba cansada y me habéis prometido que vais a intervenir, porque sé que tenéis prácticas de blogs y sobre todo de blogs en bibliotecas y tal, y yo creo que nos gustaría conocer lo que hacéis
y sobre todo la experiencia, si es una experiencia positiva, si no es positiva, si requiere mucho esfuerzo, cómo podemos actuar para que requiera menos esfuerzo, etcétera. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, me ha encantado. Yo tenía una duda. Yo tengo un blog también de música, entonces intento interactuar con mis alumnos para que hagan comentarios. El problema que me he encontrado que lo hago con la cuenta de Google. Entonces, a veces la cuenta de Google, para poder acceder desde otro ordenador, te pide que entres con una contraseña. Los alumnos no tienen móvil en ese momento porque tienen prohibido llevar el móvil al colegio. Entonces, ¿cómo se soluciona este tema? Dejando que lleven el móvil en el aula y enseñándoles a usar el móvil de una manera eficaz. Sí. Ya lo sé que no puede ser. No. ¿Cuántos años tienen? ¿Quién? ¿Los alumnos? Sí. Son de secundaria. Segundo, tercero, cuarto de la ESO y primero de la ESO. Yo técnicamente no controlo la situación, porque nosotros tenemos un informático con el que lo hace. Yo no sé si se podrían hacer esos comentarios en clase, por ejemplo, hacer como una especie de grupo de lectura para que hablaran en voz alta y que esos comentarios, utilizar tu blog como un elemento para luego comentarlo en clase. Las redes sociales a esas edades no las pueden usar. Entonces tendrían que ser redes sociales, por ejemplo, monitorizadas por alguien, y lo del blog es cierto. Entonces técnicamente no sé cómo se podría utilizar. Lo único que se me ocurre es llevar la actividad al aula y hacer una actividad oral, sobre todo porque les cuesta muchísimo todavía hablar. No es lo que hago, o sea, bueno, lo que hacen es que lo hacen por escrito y luego yo lo subo al blog para que ellos también se lean, ¿no? Después. Claro. Pero bueno, era un problema que nos encontramos con la cuenta de Gmail siempre, ¿no? A la hora de hacer Google Drive o PowerPoint o cualquier historia de estas, ¿no? A ver, yo siempre me pregunto, porque hay profesores que recomiendan Goodreads. Goodreads no hay que usarlo. Goodreads es una plataforma que la compró Amazon y donde la gente lo venden como un club de lectura y es un recolector de datos. Es un recolector de datos donde nosotros dejamos nuestras opiniones sobre la lectura y que luego Amazon vende a precio de oro a las editoriales. Pues le digo, ¿tú quieres que deje mi comentario? Pues págame, por lo menos dame un libro gratis o algo. No te dan nada, evidentemente. Entonces, tal vez... Mira, voy a poner, lo que podríamos hacer es hacer un club de lectura virtual donde pudiéramos dejar todos esos comentarios. Eso se hizo en Cataluña, en el Keyes Jaces. Previamente lo hizo Laura Gallego, con los foros de Laura Gallego, de donde surgieron todos los booktubers actuales. Aquello fue la escuela de los booktubers españoles, donde crecieron, y tal vez desde la administración tener un club de lectura virtual, porque eso te permite privacidad, ya que tú puedes crear espacios privados, y el Keyes Jaces cuando funcionaba así, puedes colgar tus comentarios, puedes compartirlos, etcétera, y tal vez esa podría ser una solución. No es caro, con una persona 2 horas al día contratada ya funcionaría. Y es una práctica que ya está testada y que funciona muy bien. Podría ser una oportunidad. Podrías compartir tu blog en Twitter y así te seguimos, con la etiqueta del encuentro. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la charla y por tantos pensamientos a favor de la comunicación en las redes sociales y de que nos integremos como docentes con nuestros alumnos. Yo llevo desde el 2007 en el mundo del blog. Empecé con el blog de la biblioteca, seguí con el blog de cine, seguí con el blog de aula y tengo un blog personal para que mis alumnos trabajen. Y los alumnos en el blog de la biblioteca o en todos los blogs que tenemos en el centro, ellos pueden hacer un comentario desde el punto de vista anónimo. Ellos pueden seleccionar el perfil anónimo, pero ponen su nombre, ponen Antía y escriben. Entonces ellos seleccionan la versión anónima
pero pueden identificarse como el nombre de pila y ya está, nada más. Pero de todas formas, yo, por ejemplo, este año estoy impartiendo una asignatura en primero de la ESO que se llama Investigación y Tratamiento de la Información, y al principio de curso le mandé una cartita a todos los padres pidiéndoles que se crearan una cuenta de Gmail familiar. Entonces, con esa cuenta, los niños me están haciendo Google Sites porque están pues creando material, pero claro, con la cuenta de sus padres, porque son niños de primero de la ESO. Claro. Entonces, a veces hay formas de hacer las cosas. De todas maneras, por otro lado, bueno, esto era la respuesta a la pregunta anterior. Ya tienes la solución. Claro. Por otro lado, yo estoy muy agotada, porque con tanta diversidad y, bueno, en los equipos de biblioteca, pues cada vez, bueno, pues por la reducción del profesorado, que hay algunos profesores que se están jubilando, no se cubren las plazas, o sí se cubren, pero la gente no se quiere involucrar a lo mejor en los equipos de biblioteca. Pues cada vez, en mi centro, por ejemplo, bueno, pues en los últimos 5 años se me han jubilado 4 miembros del equipo de biblioteca y, bueno, pues no tengo reposición, ¿no? Entonces, tengo dificultades para seguir escribiendo en el blog de biblioteca y, bueno, pues de cine y de todos los recursos que tenemos y sobre todo, cada vez con tanta diversidad de actividades que, claro, venimos a estos encuentros, vemos lo que están haciendo en los centros, en el resto de centros de Galicia, que son experiencias maravillosas, sales de aquí, bueno, pues con muchísimas ideas, pero cuando llegas al centro te ves un poco limitado, porque claro, con cuánta gente puedes contar, ¿no? Entonces, en el blog, por ejemplo, de la biblioteca, yo lo abrí a todos los compañeros y les pedí que, por favor, que escribieran un artículo al mes. Y bueno, pues al final el miedo al saber escribir, porque por otro lado nosotros exigimos a los alumnos que presenten trabajos, que redacten, pero nosotros también somos muy reacios a exhibirnos. Entonces es muy difícil que los propios compañeros colaboren en algo que hacemos desde el punto de vista de centro, ya no solo de equipo de biblioteca. Y bueno, nada más. Es muy difícil y bueno, pues hay que seguir labrando. Bueno, pero haces Gracias. un trabajo excelente y lo importante yo creo es marcarse lo que he dicho al principio, marcarte objetivos muy cortos y muy sencillos para poder realizarlos. Y la comunicación, el ejemplo que puse de la monja lo he encontrado en cantidad de sitios, en compañeros míos de mi departamento que les he animado a tener un Twitter, porque en el caso de catalán es importante crear contenidos en catalán. Ahora vamos a dar un curso a los alumnos para que tengan un perfil y al grupo de investigación, a los doctorandos, porque en su caso se tienen que crear una marca. Quiero decir, en cada caso es diferente. Los doctorandos de nuestra lectura tienen que salir al mercado laboral en 3 años cuando acaben la tesis y tienes que buscarse la vida. Si van a crearse una marca ya, porque tener un perfil de Twitter es crearte una marca en determinadas, es una opción, es importante que estén en Twitter y los alumnos igual. De todas formas, gracias por lo que has comentado y yo de verdad os animaría a todos a que cuando lleguéis a casa y descanséis o este fin de semana, compartir los blogs que tenéis, los enlaces de los blogs a través de la etiqueta del encuentro y podamos conocer todas las prácticas que estáis realizando en Internet, porque… Gracias. Alguén máis? Ainda estamos en tempo. Traenche agora o micro, sí. Se me oye, non? Sí. Bueno, eu tamén teño non un, sino 5 ou 6 blogs, porque dou clases de tratamento informático. Non llevo de momento el de la biblioteca, pues me imagino que dentro de poco, el curso que viene, pues seguramente sí. Y tengo un club de lectura que no lo tengo yo, lo tenemos todos, que se llama Letras para o Desleixo, que tiene un grupo cerrado, claro, en Facebook y también está comunicado con Twitter. De todas formas, no tuvo muchísimo éxito porque los profesores con los que yo conté son un poco reacios a utilizar Twitter. Pero bueno, está, y seguramente el año que viene
es fácil, es divertido. Ahora, sí, bueno, lleva muchísimo trabajo y te agradezco además todo lo que nos has dicho, porque a mí me ha servido. Digo, ay, mira, claro, ahí fallo. Ay, mira, eso sí que lo hice. Ahí fallo no, ahí tengo que mejorar. Ahí tengo que mejorar. Y entonces te lo agradezco. Me parece que además va por ahí, la comunicación va por ahí. No hay vuelta atrás, ya no hay otra Es forma. que o lo hacemos nosotros Sí. o lo hacen ellos. Y Esto eso, sí que es nosotros claro. y ellos, o nosotros contra ellos. Y eso sí que lo tengo clarísimo. Eso lo anoté, es decir, no dejar que nadie hable de lo que nosotros hacemos ni que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces, animo a todo el mundo. Yo aprendí, hice un curso de la UNED a distancia, ahora estaba intentando recordar la profesora, de competencia digital, y ahí es donde aprendí a cómo hacer un blog, una serie de cosas, muchísimas. Y estaba intentando recordarlo también, creo que se llama Telonius, que tiene un montón de vídeos en YouTube. También tengo un canal de YouTube que se llama Canal Lola. Lo tienes que compartir en Twitter, ¿eh? Te tenemos que ver. Sí, no, Twitter me cuesta más también utilizarlo. Porque sí es cierto que es muy difícil condensar. Ahora creo que son 280 caracteres, pero es muy difícil condensar y ser efectivo. Pero sí lo utilizo también, tengo para letras para o desleixo. Y bueno, que tenemos que por ahí, da trabajo, bastante, ¿eh? Pero también te da satisfacciones. Y cuando te queda todo tan bonito, dices, ¡ay! ¡Qué bien lo hago! Solamente era comentar eso. Y me parece buena idea la de comentar y enlazar todos y todas nuestros blogs y todo eso de lo que se está haciendo. Se están haciendo cosas maravillosas en Galicia. Hay uno de IES Barxas, de Luz Veloso, que no tiene, tiene varios, que son de verdad realmente muy buenos. Nada más. Aquí hoy empieza algo. Sí. Bueno, moitísimas grazas a todos pola participación e, por suposto, a Gemma. Grazas. Yo os quiero dar las gracias porque de verdad que venir aquí, es la tercera vez que vengo, te vas con un chute de energía, que tengo unas ganas de hacer cosas con vosotros que me muero. Mil gracias por la cantidad de cosas que hacéis, por la energía, por el positivismo, por no quejaros, porque la queja es algo que nos destruye internamente. Y gracias por todo lo que hacéis. Mil gracias.